¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, lunes 10 de febrero, y vamos a dar inicio a esta semana con las principales informaciones que han marcado esta jornada en Chile, pero también en el mundo, y para eso pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. Continúa la alerta roja en el Biobío y la región de la Araucanía y en 2 comunas de la región del Ñuble, todo esto debido a los incendios forestales. La ministra del Interior sostuvo que es altamente probable que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales, una afirmación que fue criticada por el gobernador de la Araucanía. La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió por unanimidad desaforar a la diputada Catalina Pérez, quien es investigada por el caso Democracia Viva. La defensa de la parlamentaria anunció que recurrirá a la Suprema, mientras que la Fiscalía informó que pedirá su formalización solo cuando el desafuero esté confirmado. El Tribunal Constitucional no acogió a trámite el requerimiento de inhabilidad en contra de la ministra Maya Fernández por la fallida venta de la casa del expresidente Allende. El libelo había sido interpuesto por 2 abogados ligados al Partido Republicano, quienes aseguraron que tras revisar el fallo volverán a insistir con el recurso. Y en temas internacionales, Hamás acusó a Israel de incumplir la tregua y pospuso la liberación de rehenes prevista para el sábado. A raíz de esto, Benjamín Netanyahu puso a sus tropas en el máximo nivel de alerta. Por su parte, la milicia aseguró que podría liberar a los rehenes si Israel cumple sus obligaciones. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles acerca de la primera sala del Tribunal Constitucional, que decidió no admitir a trámite el requerimiento presentado en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández. La determinación se basa en que los abogados que presentaron la acción no cumplieron con la forma de lo solicitado. Con esto, la secretaria de Estado no tendrá que enfrentar por ahora al TC a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Macarena Román con el informe. No hubo motivos de preocupación en el Ministerio de Defensa. Es que Maya Fernández no tendrá que enfrentar al Tribunal Constitucional, al menos por ahora. El organismo en solo 1 minuto comunicó una decisión favorable a la secretaria de Estado después de semanas de controversia. Acordó por decisión de mayoría no admitir a tramitación por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 17.997 el requerimiento de inhabilidad deducido en la causa rol 16.154 en contra de la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende. Se ajusta plenamente a derecho y deja las cosas en su lugar, en el sentido que aquí no hubo dobles intenciones por parte de la ministra. Aunque el TC solo confirma que el requerimiento presentado por abogados particulares cercano al Partido Republicano no cumplió con la forma exigida para este tipo de acciones, que en este caso buscaba el cese de Fernández como ministra a raíz de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, no hace alusión en ningún caso al fondo del asunto. Vamos a estudiar los fundamentos de la resolución una vez que seamos notificados, para insistir con un nuevo requerimiento, porque esto no es un capricho. Insistencia que dará el abogado a pesar de que sus compañeros de partido, los diputados republicanos, dicen que no es el camino para destituir a la ministra, por eso intentarán por otras vías. Los diputados republicanos analizamos en su minuto la posibilidad de ingresar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de la ministra Fernández. Nuestra evaluación nos llevó a concluir de que el camino que correspondía era la acusación constitucional, que estamos redactando y que vamos a ingresar en los próximos días. Porque ella lo que hizo fue vulnerar la Constitución por haber suscrito un contrato con el Estado. Mientras el Partido Socialista casi en su totalidad se ha cuadrado detrás de la ministra Maya Fernández y de la senadora Isabel Allende. Es un proceso fallido por cuanto nunca se concretó, porque nunca se perfeccionó el contrato de compraventa. Entonces aquí lo que vemos es que existe simplemente el ánimo por parte de algunos de tratar de enlodar un apellido. Nosotros tenemos máxima responsabilidad y respeto a las instituciones, por tanto no nos corresponde
corresponde a nosotros comentar sobre indagatorias que se hagan en esa institucionalidad y nosotros seguimos avanzando en lo que respecta al sumario administrativo. Expertos en transparencia aseguran que si hay o no falta a la Constitución lo tendrán que determinar los organismos correspondientes, porque la falta ética vendría siendo casi incuestionable. Sí hubo un descuido en la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos y las revisiones de las obligaciones legales pertinentes para poder ejecutar esta tarea y que terminó costándole bastante caro en reputación al gobierno y en credibilidad. No solo el gobierno a través de sus ministerios involucrados, también a la senadora Isabel Allende, quien tendrá que esperar hasta marzo para que el Pleno del Tribunal Constitucional revise el fondo de su causa, una decisión que definirá su futuro como parlamentaria. Yo no les cuento que el presidente Gabriel Boric inició sus vacaciones, las que se extenderán hasta el próximo viernes 21 de febrero. De acuerdo a lo informado por Presidencia, el mandatario hará uso de su periodo de descanso. Sin embargo, continuará, por supuesto, el monitoreo de la contingencia nacional con el foco puesto sobre todo en los incendios forestales en las regiones del Maule, Ñuble y la Araucanía. Incluso, desde el gobierno aseguraron que las vacaciones del jefe de Estado y los ministros del comité político no están exentas de interrumpirse, tal como sucedió con los incendios de febrero del año pasado, en el sector de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Durante la semana pasada se informó que el mandatario tenía previsto realizar el trekking de Dientes de Navarino en Puerto Williams, pero que debido al avanzado embarazo de su pareja Paula Carrasco, decidieron suspender la actividad, por lo que se desconoce la agenda que mantendrá durante los próximos días. Por su parte, la jefa de gabinete y ministra del Interior, Carolina Toá, es quien se mantendrá monitoreando el acontecer nacional. Y el gobierno comunicó la extensión del toque de queda para 12 comunas de la región de la Araucanía a raíz de los incendios forestales, algunos de los cuales obedecerían a reivindicaciones territoriales en la macrozona sur, según dijo la ministra del Interior, Carolina Toá. El informe es de Pablo Figueroa. ¿Qué hacemos? Saca, cuidado, Caro. ¿Aquí da la vuelta? Acá entra un quillen del colegio un poco más arriba, hay casas en riesgo, por favor. ¡Agua, bajen agua, hay agua aquí! ¡Bajen agua! Necesitamos bomberos, por favor. La moto, chiquillos, con cuidado. Vendieron la cementera aquí en de García. Están sacando chispas desde el bosque allí. Más de 9.000 hectáreas quemadas entre el viernes y este lunes dejaron los 155 incendios forestales. La afectación se concentra en la región de la Araucanía, seguida por el Biobío, Ñuble y Maule. Queremos reiterar el llamado a la ciudadanía a primero mantenerse por canales oficiales informados. Hay zonas donde todavía los incendios están en combate, existe posibilidad de rebrotes. Ayer hubo procesos muy complejos de evacuación. Es que al factor meteorológico, es decir, altas temperaturas, baja humedad y la intensidad de los vientos, se ha sumado un factor humano. Un presunto actuar negligente que habría gatillado los siniestros en Santo Domingo y los sectores de Coihueco y Camino Lo Pinto. En ambos casos, los imputados quedaron con arraigo nacional. La Fiscalía Local de Chillán formalizó el día de hoy a 3 imputados por el delito de incendios de la Ley de Bosque del artículo 22 ter, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva respecto de todos. Sin embargo, el juzgado de garantía rechazó esta solicitud. Desde la Delegación Regional del Maule informaron que durante la actual temporada que comenzó en noviembre hay 14 personas que han sido formalizados por incendios o cuasi delito de incendios. Pero un punto que llamó la atención fue el reconocimiento que hizo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, que en la macrozona sur es altamente probable que al menos una parte de la intencionalidad está ligada a reivindicaciones territoriales. Carabineros informó que de los 26 detenidos en la zona por su presunta relación con los incendios, 4 fueron sorprendidos infraganti. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que tengamos multifocos que son difíciles de entender desde el punto de vista, digamos, climático, de viento, y es por eso que se han tomado las medidas que se han tomado por indicación del presidente de la República. El 100% de estos incendios solamente es intencionales. Acá terceras personas son los que están dañando este gran incendio que hoy día nos afecta como con la comuna de Coyhaique. Según Corma, Walkie registra un porcentaje de intencionalidad del 81%.
Penco y Tomé del 68%, Lebu del 78%, Los Álamos del 64% y Quilleco del 75%. Incendios que misteriosamente parten en la mitad de un bosque, acelerantes encontrados alrededor de donde parten los incendios. Y resulta que acá estamos viendo que hay comunidades donde los bomberos y el CONAF no les permiten entrar. La pregunta que tenemos que hacernos es si efectivamente se ocupó o no se ocupó el botón rojo y si es que hay hoy día resguardo en las zonas donde operan estos grupos, si se le hace seguimiento. Aparentemente no, porque hoy día tenemos los incendios absolutamente desbordados en la Araucanía y no hay control, y lo cierto es que más allá del toque de queda, lo que requerimos son medidas concretas para que en el día se opere para que estos grupos terroristas no estén provocando los incendios. Da entonces a entender que ella maneja cierta información en ese sentido. Lo relevante es que se utilicen todas las herramientas del Estado y que estemos alerta y no descartemos ninguna de las teorías para poder impedir que se sigan iniciando de manera voluntaria fuegos en la macrozona sur, los que han traído un gran desastre. Las declaraciones de la ministra Toá son gravísimas. Si ella tiene antecedentes, que los incendios son intencionales y buscando reivindicaciones territoriales, ese hecho encuadra perfectamente en lo que es la nueva ley antiterrorista. Sin embargo, la hipótesis de la ministra del Interior fue duramente criticada por el gobernador de la Araucanía, quien la llamó a entregar la evidencia que tiene al Ministerio Público y a los tribunales de justicia. Lamento que una situación tan dramática como la que hemos vivido en la región durante los últimos días se utilice más bien con fines electorales, porque la escucho más como candidata presidencial que como ministra del Interior. Y eso es tremendamente grave para nosotros. Por ello, creo representar al conjunto de la región al sostener que se debe ser más razonable y prudente cuando se hace declaraciones de esta naturaleza. En la misma macrozona sur, 12 comunas de la región de la Araucanía volverán a tener una noche con toque de queda, aunque ya hay parlamentarios de la zona que han pedido que se decrete estado de sitio para la provincia de Malleco. Hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos con más informaciones. Estamos de vuelta acá en CNN Prime y vamos a seguir profundizando acerca de esta emergencia desatada a raíz de los incendios en las regiones de Ñuble, Maule también, con especial foco en la Araucanía. Y para eso tomamos contacto con el experto en gestión de emergencias, Michel Delerva, a quien ya vemos en pantalla. Michel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ivo, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Michel, quiero que nos enfoquemos en la respuesta de las autoridades. No es nuevo que en esta época del año, efectivamente, de manera lamentable, estemos viviendo estos hechos de emergencias, pero ¿son suficientes estos esfuerzos, las prioridades, para poder enfrentar este tipo de situaciones? Creo que aquí debemos ir más allá de lo intuitivo, de lo que creamos. Los datos son contundentes y para eso creo que es importante señalar que durante los últimos 11 años hemos presentado las 6 temporadas con mayor superficie afectada de la historia desde que hay registro en Chile. Por lo tanto, básicamente, desde el punto de vista de la superficie, que es el indicador más habitual y más utilizado en materia de incendios forestales en Chile, obviamente nos hemos empezado aparentemente a acostumbrar a la catástrofe. En segundo lugar, lo más importante, lo más relevante, es que durante la última década hemos tenido las 3 temporadas más mortíferas de la historia. 2 de ellas han sido las últimas 2 temporadas. Por lo tanto, eso ya es un indicador muy relevante respecto de 2 cosas. Uno, de que hay una relación bastante directa con las condiciones meteorológicas y asociadas al clima extremo. Pero eso también nos lleva a que comprender que la variable meteorológica es una variable que no manejamos y por lo tanto parte de la adaptación al cambio climático requiere crecimientos significativos en materia de recursos de combate. Y eso, la verdad, es que no ha ocurrido con la rapidez, la velocidad y la contundencia que, desde mi punto de vista, deberíamos haber tenido, especialmente dado los datos de la última década. ¿Se puede constatar un aprendizaje, tú dices, de las últimas 11 temporadas? 6 hemos visto que de alguna manera se ha desbordado esta situación en una línea. ¿Se ve un aprendizaje después de cada una de estas catástrofes o no? Lección aprendida es lección conocida, cambio realizado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Y por lo tanto, podemos señalar que la lección se conoce, porque yo las cifras que estoy citando son cifras oficiales de CONAF, pero el cambio no se ha realizado. Y hay un elemento bien claro.
Por ejemplo, a la fecha no tenemos combate aéreo nocturno y la verdad es que este fin de semana, una vez más, se nos recuerda la importancia de este tipo de recursos para combatir durante la noche. No solamente combatir el fuego, el combate aéreo nocturno permite principalmente, entre otras cosas, enfocarse, por ejemplo, en la habilitación y aseguramiento de vías de evacuación que puedan verse amenazadas durante la noche, producto de los incendios, y obviamente durante evacuaciones que deban realizarse en horas que son sumamente complejas. Y por lo tanto estamos hablando aquí de no de tecnología antigua, no de tecnología nueva, estamos hablando de tecnología antigua. Estamos hablando de que esto en Chile ya había sido recomendado hace cerca de 8 o 9 años atrás y que por lo tanto estamos hablando de tecnología que en el mundo se utiliza hace más años. ¿Y dónde topamos, Michel? Porque el día de hoy desde CONAF dijeron que afortunadamente, o como una gran noticia, desde la próxima temporada, es decir, el próximo verano, vamos a poder contar con estos helicópteros que puedan combatir fuego de manera nocturna. ¿Dónde hemos topado en esta década para que esto no se aplique a tiempo? En la voluntad política principalmente, porque debo señalarte que ya hace varios años uno de los proveedores que entrega este servicio a nivel internacional, que de hecho fue un proveedor muy destacado durante los últimos incendios en California, pero que hace años provee servicios en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, es una empresa que provee servicios en Chile, pero a la cual no se le ha contratado el servicio de combate aéreo nocturno. Por lo tanto, estamos frente a un tema principalmente de voluntad política, que además es muy lenta y básicamente termina aparentemente estableciendo los cambios sobre la base de las catástrofes y no sobre la base de las advertencias o del aprendizaje en otros países. Lo mismo ocurrió con las aeronaves pesadas. Si nosotros recordamos bien el año 2017, conocido como la tragedia, entre otras cosas, de Santa Olga, la verdad es que había una resistencia que incluso en el Estado permaneció por un par de años más a tener aeronaves pesadas, es decir, aeronaves que descargaran entre los 10.000 y los 15.000 litros. Hoy día eso nadie se lo cuestiona, pero debemos recordar que tomó años y tragedias y además vidas humanas para que eso se cambiara. Creo que ahí hay un tema, no es un problema ni limitante técnica, no es una limitante de conocimiento, no es una limitante presupuestaria, sino que principalmente es una limitante de voluntad política. Para cerrar la idea, no nos olvidemos que hace un par de años atrás se hizo la promesa de disponer algunos dispositivos que permitían habilitar temporalmente a aviones C-130 para descarga de aproximadamente 10.000 litros con un dispositivo MAFS, MAFFS, es la sigla de ese dispositivo. Y la verdad es que se compró aeronave, pero no se compró el dispositivo. Un dispositivo que, debo decirte, fue diseñado en la década y desarrollado en la década del 70 y que ya a esta altura existe su versión 2. Y por lo tanto, siempre nos encontramos en el mismo punto. No es un problema tecnológico, no es un problema técnico, sino que principalmente un problema de voluntad política. Y esa voluntad política en los argumentos, ¿cómo se traducen? ¿Qué argumentos se han esgrimido durante esta época, efectivamente, durante esta década, perdón, se han esgrimido para efectivamente no avanzar? Bueno, los argumentos, la verdad es que lo que demuestran, y son bastante frustrantes en ese sentido, un nivel de desconocimiento bastante relevante, como por ejemplo la falta de efectividad de aeronaves que tenían las aeronaves pesadas. Hoy día nadie cuestiona tener un C-130 arrendado que descarga 15.000 litros o un Fireliner, una aeronave grande que también pesada que descarga aproximadamente 15.000 litros también. O como ustedes mostraban en las imágenes, un helicóptero Chinook que descarga 10.000 litros por cada pasada. Pero recordemos que eso en el año 2016 era fuertemente resistido y los argumentos eran que no servía. Hay un tema que es bastante importante y eso debería estar debidamente registrado en las actas del Congreso, donde hubo un director de CONAF el año 2017 que señalaba que las aeronaves como los CL-415, aeronaves anfibias multipropósito, no servían en Chile por la topografía. Bueno, a mí me tocó presenciar una sesión del Congreso posterior a los incendios del 2017, donde ese mismo director señaló que el avión estrella a nivel internacional era
el CL-415, el mismo que hace pocos meses atrás había señalado que simplemente no podía volar debido a nuestra topografía. Pareciera ser muchas veces, Michel, que para este tipo de emergencias los privados funcionan mucho más rápido que el aparato estatal, el aparato público. Evidentemente hay una serie de impedimentos legales, burocráticos también, que hacen que muchas veces la entrega de los recursos, la toma de decisiones se queden ahí estancadas. Pero a vista de todos, pareciera ser que el sistema privado funciona muchísimo más rápido ante este tipo de emergencias. ¿Cómo se puede cambiar eso efectivamente? Coincido plenamente contigo. La verdad es que cuando, por ejemplo, nos vamos a la experiencia del 2017, al año siguiente el sector privado ya incorporó en ese momento aeronaves pesadas. Pasó un año o 2 años después, el Estado recién lo hizo. Hoy día estamos frente a una situación que es bien compleja, porque la verdad es que pareciera que el sector privado hace mejores evaluaciones de costo-beneficio, porque la verdad es que debo señalar que para las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, e incluso también Maule, el sector privado, estoy hablando de las empresas forestales, tienen la misma o prácticamente la misma cantidad de aeronaves disponibles que el Estado para todo el país, lo cual es increíble porque en ese sentido uno podría decir que los incendios hoy día en la Araucanía, yo no me atrevería a señalar que el sector privado va en apoyo del Estado. Aquí, por un tema cuantitativo, incluso cualitativo, probablemente lo que estamos presenciando es como el Estado está yendo en apoyo de los privados. Que no nos olvidemos, los privados no tienen ninguna obligación de combatir fuera de sus predios y lo hacen de igual manera. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad política, el compromiso político que existe por parte de los gobiernos en términos de disponer de los recursos necesarios e incluso comparativamente, ¿no? Si tenemos 70 y algo de aeronaves en solo 4 regiones por parte de empresas forestales, me parece, la verdad, es que digno de reflexión de por qué el Estado tiene 77 aeronaves para todo el país. Michel, te quiero hacer una pregunta acerca de una declaración que entregó el día de hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, y si bien tiene un componente político esta pregunta, quiero que la mezclemos con tu expertise también en las emergencias y lo que puede producir efectivamente en medio de una emergencia o de una catástrofe natural, en este caso los incendios, una declaración como que es altamente probable en la zona que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales. Decirlo así, sin tener algún tipo de reivindicación efectivamente en concreto, ¿en qué puede afectar el trabajo y también el ánimo, la disposición también de quienes se ven afectados efectivamente por estos incendios? Bueno, la verdad es que a mí me sorprendieron las declaraciones de la ministra del Interior, porque ese es un dato absolutamente conocido. Las estadísticas de la última década señalan con claridad que mientras el 34% de los incendios en Chile, promedio, son intencionales, es decir, una acción criminal, en el caso de las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, esos porcentajes superan el 60%. O sea, lo que estamos viendo en materia de intencionalidad no es novedad, es parte del diagnóstico que debe tener hace aproximadamente una década. Entonces, a mí me llama la atención que se argumente esto, porque la verdad es que uno esperaría que ya de una u otra manera y por fin nos hagamos cargo de una situación que en invierno o en otras épocas del año el fuego es utilizado como un arma de violencia en contra de infraestructura, maquinaria y en el verano busca el mismo objetivo pero a través de los incendios forestales. Y por otra parte, a mí me ha tocado hacer trabajo en la macro zona sur en levantamiento de información de víctimas y la verdad es que lo primero que uno se da cuenta, y te debo decir hace varios años, es que aquí no hay un tema principalmente de reivindicaciones. Se utiliza ese argumento, pero sabemos que aquí hay crimen organizado y lo que tenemos es robo de madera y también lo que tenemos es tráfico de droga. Es decir, tenemos crimen organizado. A mí yo en lo personal no estoy de acuerdo con que se asocie crimen organizado a reivindicaciones que en muchos casos son totalmente legítimas y que por lo tanto a mí me sorprendió esa explicación honestamente y no es fácil responderla porque la verdad es que es la ministra del Interior. Yo habría esperado más bien
otro tipo de respuesta y no necesariamente, como incluso señalar que estamos disponiendo de todos los recursos necesarios, pero tratar de justificar esto con un dato que lo conocemos y que tiene ya varios años, como si fuese o deja la percepción de que fuese una novedad, me llamó muchísimo la atención. Michel, solo para finalizar, nunca está de más efectivamente dar indicaciones, recomendaciones también a este tipo de emergencias. Me quiero enfocar en los adultos mayores, qué es lo que hay que hacer y también en las rutas, el despeje de las rutas, el toque de queda. Para ti ha sido efectivo, se debería alargar o no, pero si nos puedes entregar algunas recomendaciones para quienes nos están viendo también de qué hacer ante este tipo de emergencia. El toque de queda es una herramienta y por lo tanto, como toda herramienta, depende cómo se use. Creo que su principal efecto, y yo estoy de acuerdo en que se haga toque de queda, más que disminuir la probabilidad de incendio, sobre todo en una zona donde la intencionalidad criminal es tan importante, para mí tiene un efecto inmediato en lo que tiene que ver con, por ejemplo, disponer de mayor viabilidad o disposición liberada de las vías de evacuación del desplazamiento de los equipos de emergencia. Eso me parece que es una medida importante y una buena medida. Desde el punto de vista de las personas, creo que aquí es muy importante no esperar hasta última hora para hacer evacuación. Es decir, no esperar la noche. Es preferible alejarse durante el día, porque lamentablemente tenemos un déficit en nuestro sistema de emergencia. Es que básicamente lo que se te hace llegar es un mensaje al celular que dice que hay que hacer evacuación, pero no hay detrás una operación que diga hacia dónde, cuál es el destino, cuáles son los recursos que se van a disponer para garantizar la seguridad de las vías de evacuación, sino que básicamente te llega un mensaje celular. Entonces, hay muchas decisiones que uno tiene que tomar. Esas decisiones, como por ejemplo, ir hacia la derecha, hacia la izquierda, tomar tal ruta o cual ruta, obviamente en la noche se hace sumamente complejo, más aún cuando no tenemos combate aéreo nocturno ni tampoco tenemos información de qué hacer. Mi recomendación muy importante, uno, es básicamente ojalá tomar decisiones de alejamiento de las zonas afectadas durante el día, con luz de día. En segundo lugar, clave, mantenerse informado por fuentes confiables. Hay muchas fuentes, sobre todo en redes sociales, que la verdad es que tienen otro tipo de intereses e incluso a veces simplemente ganar mayores seguidores y por lo tanto seguir en las redes sociales fuentes que sean confiables con domicilio. Y a eso, por ejemplo, me refiero a los medios de comunicación social formales, con rostro, con nombre, apellido y dirección, y tener cuidado con el uso de las redes sociales que hoy día nos pueden ayudar a confundirnos muchísimo más. Creo que ahí hay medidas que son sumamente importantes. Evacuación temprana, no esperar la alerta de último momento, diurna, y en segundo lugar, mantenerse informado con fuentes que sean formales. Michel Delerve, experto en gestión de emergencias, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile, que estés muy bien. Ivo, un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Nosotros continuamos con las informaciones. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el desafuero de la diputada Catalina Pérez, solicitado por la Fiscalía en el marco del caso Democracia Viva. Así, el Ministerio Público alista ya la formalización de la parlamentaria por 3 delitos de fraude al fisco, si es que no prospera la apelación de su defensa ante la Corte Suprema. De esto nos cuenta más Estefanía Bustamante. En una investigación de largo aliento aún faltaba una de las piezas. Se pone de acuerdo Carlos Contreras, Daniel Andrade y naturalmente Catalina Pérez para que la responsabilidad radicara en Daniel Andrade y Carlos Contreras. Aunque no estuvo presente, la diputada Catalina Pérez fue el centro de los alegatos del Ministerio Público, que bajo la atenta mirada de la defensa pidió su desafuero para imputarle cargos en el caso Democracia Viva. Creo que esas responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, ambos firmantes del acuerdo, ambos hombres adultos, exfuncionarios de la Administración del Estado. Pero en esa ecuación había más que 2 hombres adultos para la Fiscalía de Antofagasta, distinto a lo planteado por la propia parlamentaria días después de que estallara el caso y desde el Congreso, lugar donde no podrá regresar mientras sea investigada. Se ha acordado de forma unánime por este tribunal
acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad y, en consecuencia, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco. Delitos donde la diputada habría acordado con el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, hoy en prisión preventiva, que invitara a Democracia Viva a suscribir convenios por 426 millones de pesos, sabiendo que la fundación no tenía experiencia para ello. Desde esa época partimos mal. O sea, ya del mes de junio estamos viendo cómo se va artificialmente creándose una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos. Bueno, como eran pareja, las parejas han de saber necesariamente todo lo que el otro hace y eso transformarlo en un criterio de imputación penal es una cuestión que no procede y pareciera haber algo de eso en lo que intenta hacer la Fiscalía y los querellantes. La diputada además habría estado al tanto de que su entonces pareja, Daniela Andrade, tramitó un contrato de arriendo falso con una militante de Revolución Democrática para fijar el domicilio de Democracia Viva en un lugar donde nunca operó la fundación. Ponerle un logotipo en las puertas de Democracia Viva, que haya una oficina habilitada dentro de la cosa. Esa es la instrucción que da Catalina Pérez, con pleno conocimiento, que fue a buscar el contrato, que hablaron de función de un año antes, pues es que ella niega después. En CNN ella dijo, no sabía dónde funcionaba Democracia Viva. ¿Y esa oficina funcionaba como una sede de Democracia Viva? Lo desconozco. Pero perfectamente ella sabía que el domicilio declarado que él mismo permitía que había que aparentar artificiosamente era el mismo domicilio que tenía por antecedente un contrato falso de arriendo. No solo un contrato, también habría instruido a Andrade presentar una carta de renuncia falsa para desvincularse de Democracia Viva cuando se hizo público el caso. A la diputada, según el fiscal, le interesaba exculparse o disminuir su intervención en los hechos. Borré registro de todas las situaciones íntimas, imágenes o conversaciones personales que yo tenía con mi pareja y que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. Pero nada dice respecto a Carlos Contreras. Claro, no podía decir de Carlos Contreras porque cualquier vínculo o cualquier contacto suponía o acreditaba la intervención que la Fiscalía concluye en base a los antecedentes que nos encontramos exponiendo el día de hoy. La defensa de Catalina Pérez confirmó que apelarán a la decisión del tribunal que dio luz verde a su desafuero, el cual solo será efectivo una vez que la sentencia esté ejecutoriada. Solo así la Fiscalía podría dar el siguiente paso de formalizar a la diputada por delitos de fraude al fisco. Cambiamos de tema para contarles que según la última encuesta CADEM, Evelyn Matei continúa liderando la carrera a la moneda con un 20% de las preferencias, seguida de cerca, eso sí, por el diputado Johannes Kaiser, quien se mostró disponible para competir con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Eso sí, descartó participar en primarias con Chile Vamos. Colomba Eichholz nos cuenta más detalles. A 9 meses de las elecciones presidenciales, la candidata de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, sigue liderando las encuestas. Según el último sondeo de opinión realizado por CADEM, la exalcaldesa reúne un 20% de los apoyos, seguida por el presidente del nuevo Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Irrupción que vendría a complicar al sector, dado que el diputado ya descartó competir en primarias amplias con Chile Vamos, pero estaría abierto a participar en comicios con otros conglomerados. Vamos a tener que esperar a que decante de alguna manera esta situación. Respecto de primarias con republicanos y el Partido Social Cristiano, tengo entendido que el Partido Republicano ya ha tomado una decisión en esa materia y esa decisión se respeta, y si cambian de opinión, esa decisión se respetará a sí mismo. Pero todo indica que el Partido Republicano sostendrá la decisión de ir a primera vuelta, o así lo han reiterado voces al interior del conglomerado. Esto pese al posicionamiento de su candidato José Antonio Kast en las encuestas de opinión pública, donde se posiciona en cuarto lugar según CADEM y Criteria. Esta última deja a Johannes Kaiser en tercer lugar con un 11% de los apoyos, aún lejos del 18% que se autoimpuso para seguir la misma senda de republicanos y saltarse el proceso eleccionario fijado para el 29 de junio. Nosotros hemos planteado que las primarias son una herramienta democrática muy valiosa y que tiene que ser lo más amplia posible, con la mayor cobertura, hasta la derecha que esté interesada y que comparta las visiones
de una democracia liberal que nosotros defendemos. No querer hacer primarias demuestra que los otros candidatos, bajo cualquier circunstancia, lo que están haciendo es dañar a nuestro sector e impedir que ganemos las próximas elecciones presidenciales y también las parlamentarias. Elecciones parlamentarias cuyas negociaciones en el oficialismo están a la espera de la definición presidencial de Michelle Bachelet, considerando que su figura es la más competitiva según sondeos de opinión. Las encuestas solamente demuestran que dentro de nuestro sector solamente la presidenta Bachelet es la única figura que puede llegar a ganar la elección presidencial. Pero creo que eso sería una tremenda derrota en términos generacionales y una tremenda carga para una mujer que ha entregado toda su vida al servicio público. Es un escenario todavía en nuestro sector, diría yo, difuso. Depende en buena medida la intensidad de esta primaria y los participantes de una decisión también de Michelle Bachelet, que sería la candidata del Partido Socialista, y el PPD seguramente si ella decide entrar. Pero yo soy de los que creo que debe haber primaria. Al igual como las hubo en las dos ocasiones cuando la figura del Partido Socialista compitió para llegar a la moneda. La opción de Bachelet es sin duda la mejor opción que puede tener la izquierda. Bachelet está haciendo lo mismo que hizo en las dos campañas anteriores cuando fue presidenta, ¿no es cierto? Siempre dejar, esperar y tomar una decisión donde toma todos los resguardos, ¿no es cierto?, que ella estima pertinente para finalmente aceptar la nominación. Nominación y eventual confirmación que mantiene al PPD alerta, puesto que hace un par de semanas le solicitaron a la ministra del Interior, Carolina Toá, ser la candidata del socialismo democrático, aunque ante la negativa del PS y las señales de Bachelet, su candidatura podría peligrar y no prosperar. Por estos días muchas familias están cotizando o comprando la lista de útiles para iniciar el año escolar en el mes de marzo. Sin embargo, hay quienes desconocen que hay artículos que no se pueden pedir de forma obligatoria. ¿Cuáles son? María Luisa Carrión nos cuenta en su informe. ¿De cuántas listas se ha comprado? Solo una. ¿Una sola lista? Una sola lista, por lo menos. 2. Para kinder y para cuarto básico, así que... ¿La de kinder es la más completa? Sí, tengo 2 hojas de kinder. Oye, tengo que comprar 3 listas. Tengo 3 niños. Unos más estresados que otros, sobre todo si tenían más de una lista en su poder. Pero lo cierto es que el ítem útiles y uniformes escolares es un tema difícil de dejar de lado durante la época estival. Así lucía esta tradicional tienda de útiles, mucha afluencia de público, pese a que era un lunes y por la mañana. Enero estuvo súper bueno, se notó que hubo mucho flujo de gente en comparación a los años anteriores. Creemos que la gente está adelantando realmente sus compras antes de irse de vacaciones. Febrero siempre es el boom, las últimas 2 semanas y la primera de marzo para los rezagados, así que ideal es que puedan adelantar sus compras, venir lo antes posible. Recomendación sobre la mesa y aquí van otras. Un jabón líquido semestral, dice, ese rollo de toalla de papel, Dolly Sofor, ese rollo de papel higiénico. No se puede pedir, pero bueno, hay que hacerlo, pues. Es parte de la lista. Es que aunque esté allí, es algo totalmente fuera de normativa. Las listas escolares no pueden incluir de manera obligatoria útiles de oficina o de aseo. No tenía idea, yo primera vez que recibo la lista, entonces no, poco conocimiento ya del tema. Encuentro ilógico que pidan cloro, esas cosas, y el colegio puede gestionar esas cosas. Mi hija ahora pasó a primero medio, pero en la básica sí le pedían esas cosas, la resma, la toallita. El colegio aporta, pero si es que llega a faltar, como en las mesas de invierno, que muchos niñitos con resfriado y todo, ahí nosotros como aportamos extra. Porque distinto es si el establecimiento pide ayuda voluntaria y los apoderados lo donan. Lo que tienen que hacer los padres es ir a reclamar a la entidad correspondiente. Las entidades correspondientes, tenemos una superintendencia de educación y tenemos un ministerio que tienen facultades para regular y para controlar y para sancionar incluso a los que no cumplan con la ley, con la legislación, con la ordenanza. Y en consecuencia, esto que es algo que podría ser extraordinario, que puede ser
cuando hay acuerdo dentro de los apoderados de poder aportarle al colegio. Entonces, no pueden pedirle útiles de oficina, de aseo, ni tampoco exigirle comprar en una determinada tienda o de una marca específica. Durante el 2024, la Superintendencia de Educación recibió 55 denuncias relacionadas a útiles, textos y uniformes escolares, lo que representa un 0,3% del total de denuncias recibidas en el periodo. Las denuncias por estas materias han venido a la baja en los últimos 10 años, siendo las menos frecuentes aquellas que se refieren a la exigencia de útiles escolares de una determinada marca y o proveedor. Eso en cuanto a los útiles. ¿Qué pasa en el caso de los uniformes? El colegio tiene como un listado como de personas que realiza el uniforme. Entonces, como que publican el listado de las personas y uno decide a quién de las personas comprarle. Y si es que no, igual puede buscar otras opciones. Los compro de diferentes señoras donde los hacen, donde me gusta y eso, así que no... ¿No le exigen? No, no me exigen. No tenemos un lugar preciso donde comprarlo. Hay unas personas que se encargan, pero son del mismo colegio, apoderados que venden y todo eso. Es que los establecimientos tampoco pueden exigir dónde comprar el uniforme. Las familias lo pueden conseguir en cualquier tienda o fábrica que estimen conveniente. Tampoco se puede obligar a adquirir una determinada marca. Y atención, su uso se vuelve imperativo solo previo acuerdo con el Centro de Padres, de Alumnos y el Consejo de Profesores. En el último informe de Finanzas Públicas, la Dirección de Presupuestos proyectó que de nuevo las metas fiscales no se cumplirían este año. Una mirada con la que coinciden expertos quienes llaman a que exista un mayor recorte del gasto para así poder lograr los objetivos del gobierno. Los detalles los vemos en el informe de Pilar Gutiérrez. Un nuevo incumplimiento de la meta fiscal para 2025 es parte de lo que proyecta la Dirección de Presupuestos en el informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2024, donde además quedó reflejado que el año cerró con un déficit estructural de 3,2% del PIB, mayor a la meta de Hacienda. Esta es la desviación más grande desde que se conoce, desde el origen de la regla fiscal, sin una crisis económica mediana. Para 2025, en tanto, la DIPRES espera un déficit efectivo de 1,7% del PIB y estructural de 1,6%. Desde el punto de vista del gasto y déficit que está proyectando este informe, pasar de un déficit cercano al 3% a uno menor a 2%, 1,7, 1,8, como establece este informe, la verdad que es una meta que por ahora puede ser ambiciosa. En la práctica se puede necesitar que el gasto incluso crezca menos de lo que ya está establecido en este informe. Esto a pesar de que el gasto crecería 2,7% este año, menos de lo que se había planteado en el IFP anterior y que aborda el ajuste fiscal de 544.000 millones de pesos acordado en la Ley de Presupuesto 2025. Sin embargo, los expertos consideran que esa rebaja no es suficiente. ¿Es suficiente? Es un primer esfuerzo, es un primer avance y se reconocen esos esfuerzos. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Estamos hablando de, ojalá, buscar ajustes por un punto del PIB de manera tal de contribuir a nuestra senda de convergencia. Eso sí, los balances proyectados para 2025 son transitorios, ya que como hubo desviaciones en las metas de 2024, el gobierno establecerá acciones para corregir el rumbo hacia una situación fiscalmente sostenible en el primer IFP de este año, en abril. De hecho, la directora de presupuestos no descarta nuevos recortes de gasto durante el año. Tiene que haber un ajuste adicional al que ya hizo el Ministerio de Hacienda. Es insuficiente los 600 millones de dólares que pactó con el Congreso. El llamado es hacer el mayor ajuste fiscal posible respecto del gasto para acercarse lo más posible a la meta de déficit de menos 0,1 puntos del PIB. De lo contrario, este desajuste fiscal se va a traspasar nuevamente al 2026. Algo que también ha generado reacciones por parte de los parlamentarios, pensando en el presupuesto de este año. Desde la oposición llaman al gobierno a hacer los ajustes necesarios y a priorizar el crecimiento económico. El gobierno del presidente Boric ha sido irresponsable en el manejo de las cuentas fiscales. Las medidas que deben tomarse son claras. Primero, un ajuste serio en el gasto público, eliminando programas ineficientes. Segundo, en vez de seguir ahogando a las pymes y la clase media con más impuestos, el gobierno debería impulsar una agenda de crecimiento que incentive la inversión y el empleo. Las cifras del déficit estructural no son buenas, nadie lo puede desconocer. Sin embargo, tengo la impresión
que este año, por lo menos por los indicadores que estamos recogiendo en estos primeros meses, son bastante alentadores. Aumentaron las exportaciones, por otro lado, las contribuciones aumentaron significativamente el pago de ellas. Eso sí, algo que destacan los expertos es que los ajustes fiscales que realice el gobierno deben ser no solo desde la mirada del gasto, sino también de los ingresos. Para cumplir el balance estructural va a ser muy relevante el monitoreo a las presiones de gasto, pero también desde el punto de vista de los ingresos. Recordemos que el mayor conflicto que tuvo el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto durante este 2024 fue no reconocer a tiempo el deterioro en los ingresos. El Ejecutivo espera que el crecimiento de los ingresos llegue al 8%. Es un desafío muy grande, por tanto, el cumplimiento del balance estructural evidentemente se pone cuesta arriba. Pero además de la actualización del escenario fiscal, el informe elaborado por la DIPRES dio luces sobre las proyecciones macroeconómicas para el año. En comparación al informe anterior, el gobierno espera un menor crecimiento económico para este año y una mayor inflación que alcanzaría 4,7%. Revisamos el sitio de cnnchile.com para contarles que el paso a los Libertadores está cerrado por los aludes. Podría estar habilitado durante este martes según las autoridades argentinas y a través de sus canales oficiales. De hecho, las autoridades trasandinas informaron que han presentado problemas debido a los aludes caídos, los cuales han impedido el tránsito. Actualmente se están realizando trabajos de remoción y despeje del material acumulado. ¿Dónde están los nudos críticos? Tienen que ver con los aludes caídos en la RN7 entre Picheuta y Polvaredas, que impiden su transitabilidad. Este lunes se detalló que el paso internacional continuará cerrado previamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos hasta el día de mañana, 11 de febrero, estimativamente, en principio, en horas de la mañana. Así que mucha atención para todos quienes pasen por el complejo de los Libertadores. Se mantiene cerrado entonces por los aludes que afectaron a la ruta RN7 en Argentina. Están trabajando para el despeje y poder dar normalidad, por supuesto, a los desplazamientos ahí. Mañana por la mañana, en principio, estaría despejada esa zona. Continuamos contándoles que de forma no oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% al aluminio y acero importados. Natalia Muñoz nos va a contar cómo afectaría a la economía internacional y también, por supuesto, a la de nuestro país. Everybody, steel. Including Canada and Mexico. Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. 25% de arancel para las importaciones de acero y aluminio. Si bien no es una novedad del todo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos no fueron de forma oficial. El aluminio también. 10 no. 25%, 25% para ambos. Es que Donald Trump adelantó que impondrá impuestos recíprocos desde el avión presidencial cuando se dirigía para asistir al Super Bowl. El presidente estadounidense aseguró que anunciará el martes o miércoles los aranceles con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos, de la misma forma en la que son grabados productos estadounidenses en el extranjero. Pues vamos a esperar, es como digo aquí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. La imposición de aranceles sería ilegal y económicamente contraproducente. Los aranceles son esencialmente impuestos. Al imponer aranceles, la Unión Europea estaría gravando a sus propios ciudadanos, aumentando los costos para las empresas y alimentando la inflación. Trump ya había anunciado el pasado 1 de febrero aranceles de 10% sobre los productos de China y aranceles del 25% para Canadá y México. Aunque en estos dos casos suspendió su aplicación durante un mes tras alcanzar importantes acuerdos para el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera. Sin embargo, tras la noticia de estos nuevos aranceles, las principales bolsas de Europa y Estados Unidos se registraron al alza, sin mucha sorpresa en el mercado. Los aranceles sobre China, México y Canadá, que ya se anunciaron hace un par de semanas y que ahora se están detallando, serán definitivamente un gran problema para la economía mundial en general. Pero, por otro lado, existe la esperanza de que la Unión Europea esté preparada para negociaciones arancelarias con Estados Unidos.
En nuestro país, Estados Unidos es el segundo principal destino de las exportaciones del sector metalúrgico metalmecánico. Desde la asociación dicen estar en alerta y que se pondrán en contacto con el Ministerio de Economía con el fin de abordar los alcances que se podrían generar en el mercado nacional, a pesar de que tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, la industria chilena de acero es cada vez menor. Yo creo que todo lo que inhiba el comercio internacional creo que va por mal camino. Por lo tanto, si los países se van cerrando y quiere ser autosuficiente, evidentemente no es una buena noticia, pero como digo específicamente, para nosotros en el caso del acero no exportamos hoy día a Estados Unidos, exportamos básicamente a Centroamérica, no nos afectaría. En Chile el problema no serán los aranceles, sino más bien en las presiones al tipo de cambio y el aumento en costos en algunas industrias como la automotriz, precios que finalmente pagan los consumidores. Muchas industrias que dependen de acero internacional y el aluminio importado, como la automotriz, la aeroespacial y la de construcción, verán aumentos en sus costos, lo que podría generar mayor inflación dentro de Estados Unidos y afectar la competitividad de estas empresas que utilizan estos insumos a un menor costo. Esta menor importación va a dejar menos dólares en el mercado y esta menor oferta pudiese incrementar el precio del dólar internacional en el corto plazo. Así que en términos de la economía nacional, pudiésemos ver que el tipo de cambio pudiese estar buscando en el corto plazo nuevamente los 1.000 pesos por dólar. Este lunes en Chile el IPSA subió 0,17% y el precio del dólar bajó en torno a los 958 pesos. Pero el mercado está atento al anuncio oficial de estos nuevos impuestos, que podrían generar una mayor escalada en las tensiones geopolíticas y una mayor distorsión en el comercio internacional. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales y lo hacemos como todos los días con Alicia Contreras, la editora del área. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ivo. Vamos a partir de inmediato con una noticia relacionada a lo que contaba Natalia Muñoz, porque Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas la imposición de aranceles contra el aluminio y el acero. Pero además se refirió a la guerra en Gaza y aseguró que si Hamás no libera a todos los rehenes este sábado al mediodía, entonces se debía acabar la tregua y que se desatara el infierno. ¿Por qué lo dice? Porque hoy Hamás aseguró que va a posponer la liberación de los rehenes que corresponde a este próximo sábado, debido a que según ellos Israel no está cumpliendo el acuerdo en cabalidad. Dicen que no está permitiendo entrar la ayuda humanitaria, que se han registrado disparos en la zona y es por eso entonces que pospone el acuerdo. Rápidamente Israel entonces puso en alerta a sus tropas. Benjamín Netanyahu se reunió con el ministro de Defensa y distintos cargos de este ministerio y se le pregunta entonces a Donald Trump por esto, quien además previa a esto había dicho que cuando tomara control de la franja de Gaza no iba a permitir el regreso de los gazatíes a la zona. Entonces, además, estas palabras se están poniendo en peligro este acuerdo de alto al fuego. Revisemos lo que dijo hace pocos minutos Donald Trump. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Hasta ahora en esta tregua solo se han hecho 5 canjes de liberación de rehenes por prisioneros políticos. Ahí vemos en la última liberación que estaban bien demacrados estos 3 israelíes y es por eso que también Benjamín Netanyahu se puso una alerta diciendo que no iban a aceptar entonces el maltrato a los rehenes. Ahora Donald Trump dice que si no liberan a todos los rehenes este sábado, entonces se debería acabar la tregua. ¿Hay un número para este fin de semana en el plan original que...? Deberían ser 3 también hasta llegar hasta los 33. Pero Donald Trump quiere que sean todos. Exactamente. No, es una amenaza... Un poco mucho, diría. Es una amenaza que además dice mientras está firmando estas órdenes ejecutivas, entonces no sabemos en qué derivará esto, pero bueno, ya sabemos el poder de Donald Trump. Vamos a seguir en Estados Unidos porque Elon Musk también hizo noticia, ofreció $97.400 millones para comprar OpenAI, que es la empresa a cargo de, por ejemplo, ChatGPT. Le respondieron, le dijeron no, gracias. Esto es porque hay una rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman, quienes ambos iniciaron esta compañía OpenAI, pero sin ánimo de lucro.
hasta que entonces esta empresa ahora quiere hacer la transición a una compañía tradicional. Sam Altman, el dueño de OpenAI, le respondió no, gracias, porque además, según el mercado, esta compañía está valorada en 300.000 millones de dólares, mucho más de lo que ofrece Elon Musk, pero sí elevó las alertas cuando hizo este ofrecimiento. Nos vamos ahora rápidamente a nuestra región porque en Ecuador se realizaron las elecciones presidenciales. Va a haber segunda vuelta en abril entre Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González, la candidata correísta de izquierda, que si es que ganara se podría convertir en la primera mujer presidenta de Ecuador. ¿Quiénes son y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Darío Rifo nos cuenta en su informe. Y pues fue sorpresivo que sea un resultado súper ajustado. Hablan ya de un empate técnico, entonces imagínense. Un resultado inesperado. Así sintieron algunos ciudadanos ecuatorianos la primera vuelta de la elección presidencial que dejó al actual mandatario Daniel Noboa con una escueta ventaja sobre su contrincante, Luisa González. Las encuestas daban a Noboa una victoria en la primera vuelta, pero con el pasar de las horas, los resultados mostraban una diferencia de un 1% entre ambos candidatos. Hemos tomado un poco de tiempo para salir y festejar con nuestra gente, con nuestra militancia, esta gran victoria. Estamos casi en un empate técnico ya. En un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos y Daniel Noboa va a seguir bajando en votos. Tras los resultados del domingo, Noboa decidió no asistir al acto donde se dirigiría a sus simpatizantes, que presenciaron cómo algunos ministros se fueron retirando del lugar. El joven mandatario, conocido por ser hijo de un importante empresario ecuatoriano, ha visto sus 15 meses en el cargo marcados por la presencia militar en zonas de alta criminalidad y los apagones de entre 12 y 14 horas a lo largo del país. Las declaraciones de Noboa llegaron al día siguiente en sus redes sociales. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad. Esta no es la primera vez que ambos candidatos se enfrentan. Tras la crisis de seguridad en el país y la posterior renuncia del presidente Guillermo Lasso, Noboa venció a González en las elecciones adelantadas de 2023. En esta ocasión, Ecuador deberá decidir entre ratificar al actual mandatario o apostar por Luisa González, la heredera política del expresidente Rafael Correa. Esperemos de que haya un cambio, a pesar que no va a ser fácil, porque viendo la situación de lo que está en nuestro país, pero esperemos de que algo se pueda cambiar con la situación del nuevo gobierno y sea cual sea el ganador, pues no esperemos de que, más que todo, que sea en bien del pueblo, en bien del país. Resultados sorpresivos de las dos orillas porque me parece que el gobierno pensaba o esperaba tener un triunfo un poco arrollador, incluso se habló en las últimas horas de una sola vuelta, y el correísmo, que es una fuerza política de hace casi 20 años, pues es la primera vez que pierden una primera vuelta. La segunda vuelta se llevará a cabo el próximo 13 de abril. Con esto, ambos candidatos tendrán 2 meses de campaña para lograr el apoyo de quienes votaron por los otros 14 candidatos. El foco estará puesto sobre Leonidas Issa, el dirigente indígena que alcanzó un sorpresivo 5% y que puede probar ser clave para el desenlace de la elección. 13 de abril entonces, segunda vuelta. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo y luego un nuevo capítulo de Pares Impares. Lunes 10 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.